deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola chavos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar el devocional de esta noche. Los invito a que me acompañen en esta oración. Les pido que cierren sus ojos. Padre Santo que moras en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos. Reconocemos tu soberanía, Señor. Reconocemos tu provisión y tu amor, Padre, y tu fidelidad. Te pido, Padre, en esta noche que tú me uses para bendición de mis hermanos, para bendición de tus hijos, Señor. Te pido que tú me des claridad en mis palabras, Señor, que me permitas poder transmitir el mensaje que tú pusiste en mi corazón, Señor, y que ha sido de gran bendición para mi vida. Te pedimos que, Señor, tú nos des un corazón humilde, un corazón que reciba tu palabra, Señor, y que sobre todo la ponga en práctica. Bendice a todos mis hermanos y ayúdame, Señor, a poder ser de bendición en esta noche. Te pido todo esto y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chavos, pues en esta noche vamos a meditar en una de las bienaventuranzas que vienen en el Evangelio de Mateo. Justo por el título probablemente ya sepan cuál es. Y vámonos al texto. Se encuentra en Mateo capítulo 5, de los versículos, el versículo 3 exactamente. Pero voy a empezar a leer desde el versículo 1. Aquí básicamente habla el contexto histórico, es que justo es uno de los sermones, el Sermón del Monte, donde Jesús habla a sus discípulos y a una multitud acerca de las bienaventuranzas. Vamos con el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay más bienaventuranzas después, pero nos vamos a enfocar en esta primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay que indagar un poco más en esto. ¿Qué significa bienaventurado? Me puse a investigar, y bienaventurado es la traducción de la palabra griega Makarios. ¿Y qué significaba o qué significa Makarios en griego? Bueno, en ese momento, justo Makarios significa felicidad profunda y duradera. También se traduce como dicha. Justo es algo que no se limita a una simple felicidad superficial o a una emoción pasajera. Implica una bendición profunda, dicha, alegría interior y un estado de favor divino. A menudo se refiere a una felicidad que no depende de las circunstancias externas. Entonces, como vemos, bienaventurado tiene un significado muy profundo, dichoso. Es algo que no está sujeto a las circunstancias que estemos viviendo, sino que es algo que dura, trasciende y que permanece. Eso significa bienaventurado. Y luego dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra pobres viene de la palabra griega tochos, tochos, que en el griego clásico hacía alusión a una persona que era extremadamente pobre, indigente, un mendigo, vaya. Alguien que dependía completamente de otros para su sustento. Implicaba una pobreza absoluta y pública. Eso significa pobres, tochos. Entonces aquí, ¿qué está diciendo la Biblia? La frase parafraseada es: dichosos, o doblemente felices también se traduce dichosos,
los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en resumen, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellas personas que reconocen su autoinsuficiencia espiritual. Son aquellos que reconocen su necesidad, su escasez, su pobreza, su desnudez y su pequeñez, su fragilidad espiritual. Esos son los pobres en espíritu. Son aquellos que dependen de Dios, que desde esa actitud, desde este reconocimiento, dependen y se someten completamente a Dios. Ahora, reconocer la pobreza espiritual es una acción, es una elección. Habrá personas cristianas o incluso no cristianas que consideren que son muy buenas personas, que no tienen oscuridad, que son muy virtuosas. Y ese tipo de personas que ven a lo mejor el cristianismo, que ven a Dios como un topping extra, como un accesorio, como algo bonito, pero que no necesitan realmente, ellos no son, o al menos no reconocen que sean pobres en espíritu. Y al final, ¿qué implica reconocer esta pobreza espiritual? Como dice el título, implica reconocer el ser pobres en espíritu, pero nos abre una ventana, una puerta a una riqueza enorme, ricos en gracia. Porque dice la Biblia en diversos pasajes, por ejemplo, en Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También en Lucas 14:11 dice: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, como vemos, Dios promete el reino de los cielos. Dios nos asegura recibir bendición. Aquel que se reconoce pobre en espíritu, depende de Dios, recibe bendición, recibe gracia en abundancia, recibe sabiduría, gozo, paz, los frutos del espíritu, recibe esperanza. Al final es algo necesario para acceder a Dios y a todas sus bendiciones, a todo su amor, su misericordia. Entonces, la pregunta es: ¿estamos dependiendo de Dios? ¿Estamos realmente dependiendo de Él? Porque aquí es muy interesante y es radical y contundente la comparación, porque aquí habla sobre una pobreza extrema. No tener que comer, depender de los demás. Esa es justo la ilustración que hace Jesús. Entonces, ¿estamos dependiendo de Él? ¿Cómo se reflejaría la dependencia a Dios? En primer lugar, buscándolo cada día, buscándolo en diversos momentos al día, estando atento y recibiendo su bendición, estando en una comunión estrecha con Él, leyendo su palabra, escuchando devocionales, predicaciones, porque
al final lo que nos aleja de esta dependencia, de reconocer esta pobreza espiritual, es el orgullo y la soberbia. Es aquello que nos aleja realmente de Él. El pensar, bueno, o sea, sí voy a la iglesia, pero puedo faltar de vez en cuando. No necesito reunirme todos los domingos. A lo mejor alguien piensa, bueno, hoy no leí la Biblia, no hay problema, no va a pasar nada. O a lo mejor alguien dice, no, pues a mí no me interesa mucho servir, no me interesa involucrarme en los ministerios. Yo con ir estoy bien y ahí es suficiente. Incluso creo que si estamos negociando la voluntad de Dios, no estamos dependiendo de Él. Realmente la dependencia, la pobreza en espíritu, es una decisión, es reconocer esa necesidad. Porque al final un mendigo necesita esa provisión, necesita el agua, necesita la comida, necesita el frío. Un mendigo, si tú le dices, oye, si está pidiendo comida y tú le das una torta, no te va a decir, no, yo no como torta, a mí solo tráeme salmón y pasta, no sé. No, el mendigo lo recibe porque lo necesita. No se pone a negociar con la persona que lo quiere ayudar en ese aspecto. Una persona en tiempos de frío que está en la calle y tú le das una manta, no sé, a lo mejor algo rota o con una ilustración que no le gusta, no te dice, no, es que está fea, o sabes qué, es que mi color favorito es este y bueno, este color no me gusta. No, una persona que realmente es pobre recibe. Y no solo recibe, si realmente tiene escasez y necesidad, lo busca. Busca el alimento, busca la ayuda, el apoyo. Y así debemos ser nosotros también. Si reconocemos esa pobreza espiritual, si realmente la reconocemos, nuestras acciones nos van a dar esa congruencia. Se va a ver en nuestra vida personal con Dios. Si no consultamos a Dios en las decisiones, si hablamos con Él ahí de vez en cuando, 2 veces a la semana, los domingos, si no necesitamos o creemos no necesitar su palabra todos los días, entonces realmente no somos pobres en espíritu. Y hay que tener cuidado con eso porque al final eso es reflejo de soberbia y de orgullo. El creer que nosotros podemos llenar esa esfera espiritual, que nosotros podemos tener en orden nuestra vida, que tenemos mucha inteligencia y que somos sabios en nuestra propia opinión como para no necesitar la voz del Espíritu Santo. Justo en la Biblia menciona esto y por ejemplo lo vemos desde Proverbios 16:5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tengamos cuidado, que nos analicemos y realmente pongamos en juicio esto, que realmente reflexionemos. ¿Me reconozco pobre en espíritu? Y aún más importante, más que esa respuesta, realmente quiero reconocerme pobre en espíritu?
o no. O quiero sentirme rico en espíritu. O quiero acercarme a Dios como el joven rico, jactándome de cosas de mi vida espiritual, jactándome o sintiéndome que a lo mejor soy rico espiritualmente, jactándome de que no quiero, que no soy pobre, que soy alguien bastante virtuoso, bastante bueno, que soy alguien que casi no tiene defectos. ¿Cómo nos queremos acercar a Dios? Esta noche, ¿cómo nos queremos acercar a Dios? En lo que resta de nuestra vida, reconozcamos esta pobreza espiritual para recibir el reino de los cielos, para ser parte de este reino de los cielos, para recibir bendición, para recibir gozo y recibir sobre todo esta felicidad, esta dicha tan profunda que Dios nos da a aquellos que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Vamos a orar para terminar este devocional. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de reconocer nuestra pobreza en espíritu. Te agradecemos porque tú nos amas, Señor. Tú quieres bendecirnos, tú quieres estar con nosotros a cada instante, a pesar de no merecerlo. Gracias por tu gracia, gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias porque podemos llegar a ti, Señor. Gracias porque tú estás, Señor, con nosotros todo el tiempo. Permítenos, Señor, ser humildes de corazón. Permítenos buscarte, Señor. Tener esta necesidad de ti todos los días, Señor. Realmente querer, Señor, crecer en ti y buscarte, Señor. Te pido, Padre, que quites de nosotros toda soberbia, todo orgullo, toda altivez de corazón, Señor. Ayúdanos a ser humildes y humillarnos delante de ti, Padre, a buscar tu voluntad, a obedecerte, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a todos mis hermanos, los que escucharon este devocional, y que toques sus corazones, Señor, profundamente. Te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, chavos. En ti todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me das, nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe, nada es imposible. Voy a vivir por lo que creo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible.
ti, creo